Hola, bienvenidos a una clase más sobre fundamentos de C++. En esta clase vamos a seguir viendo dónde nos quedamos en el vídeo anterior, que era viendo todo cómo funcionaba el editor, cómo se trabajaba directamente creando actores. Y en esta clase lo que vamos a hacer antes de meternos a codificar es entender un poco cómo es la estructura de programación. Es decir, sobre todo lo comparamos de Blueprint. Si ya viene directamente del curso de fundamentos de Blueprint, esta clase te va a venir muy bien, sobre todo para que a nivel visual sepas dónde se contiene y se prepara cada uno de los componentes que nosotros haríamos dentro de Blueprint. Para ello vamos a hacer uso, como veis aquí, de todo lo que sería la pizarra para ir indicándoles cada uno de los componentes y qué hace cada cosa. Esta clase considero que es fundamental sobre todo para estructurar a nivel visual cuando trabajamos de manera dual, sobre todo donde se están creando las cosas entre un lugar y otro. Claramente habrá muchas cosas en esta clase que todavía no entenderán, sobre todo por ejemplo cuando les enseñe a crear un componente y colocarlo, como por ejemplo la utilización de punteros y otro tipo de cosas. No se preocupen porque esto más adelante iremos poco a poco analizando y explicando cada una de las cosas que desde el inicio no se pueden simplemente por una estructura de aprendizaje. Entonces lo primero que vamos a hacer es volver a nuestro Blueprint, que lo tenemos aquí, y como práctica, generalmente cuando estamos trabajando en el editor con diferentes elementos que hemos creado, una cosa que se suele hacer es intentar abrir directamente el actor para ver cuál es lo que está codificado. Una práctica muy común es intentar trabajar con shortcuts. Si tú aprietas después de haberlo seleccionado Control E, automáticamente se te abrirá el editor del actor que tú tengas seleccionado. Y esto te permitirá trabajar de manera muy rápida. Perfecto. Entonces, ahora mismo lo que vamos a hacer es ver cómo se estructura la lógica de funcionamiento dentro de un Blueprint. Primero que nada, nos tenemos que dar cuenta de que esta sección de aquí es una sección donde van lo que serían los componentes, que son todos aquellos objetos o elementos o actores o subclases que va a tener nuestro actor contenido. Luego tenemos otra zona, que es esta que tenemos aquí, que es donde veis el código, donde tenéis toda la información, y esta zona es el Event Graph, que es donde nosotros vamos a codificar cualquier cosa con los nodos de Blueprint. Y luego, como bien estáis viendo aquí, tenemos tres clases iniciales, que son las que más adelante veremos cómo funcionan, cuál es su flujo y para qué utilidad tienen cada una de ellas. Por otro lado, tenemos una zona, que es la zona de las variables, que se colocan aquí abajo, que es cuando nosotros queremos crear diferentes tipos de variables. En la siguiente clase ya vamos a ir viendo qué son las variables, perdón, el siguiente módulo, y para qué funcionan cada una de ellas. De momento, ahora mismo no vamos a perder demasiado tiempo en explicar esto para que veamos un poco por arriba cómo se trabaja. Entonces, una vez que nosotros tenemos claro esto, tenemos diferentes zonas principales, que son las que vamos a comentar en este vídeo, que son la construcción, el Event Graph y el Viewport. ¿Por qué sobre todo vamos a comentar esto? Porque nosotros tendremos que aprender a ubicar este tipo de secciones dentro de lo que sería el editor de nuestro código. Entonces, lo primero que vamos a hacer es ver dónde tendríamos o cómo sería toda nuestra estructura. Antes que nada, ¿vale? Para entender cómo está funcionando, si se fijan, esto no se divide en dos pantallas, no tenemos ahora mismo aquí dos archivos como la cabecera y el cuerpo. Aquí realmente está todo unido y lo que han hecho es crear diferentes zonas donde vas ubicando lo mismo que tú harías en código C++. Es por eso que cuando nosotros vamos a crear tanto los componentes como los métodos o las funciones, por norma general tú lo estás creando en esta sección de aquí que tenemos al lado, que sería My Blueprint y Component. Estas dos secciones serían en gran parte lo que sería el punto H, ¿vale? Lo que sería la cabecera del proyecto. Y luego aquí arriba tenemos la zona de constructor y el Begin Play. Ahora os daré diferentes pautas dentro del código de C++ en el IDE de dónde se ubica cada uno de estos eventos. Y luego tenemos el Event Tick. Quiero que recordéis estos tres métodos, lo que sería el constructor, el Begin Play y el tick. Estos tres eventos son súper importantes porque son los que vamos a ver ahora. Entonces, una vez que tenemos estos puntos claros, vamos a volver ahora mismo al IDE. En este caso estamos en Visual Studio y ahora tenemos que ubicarnos en esto, ¿vale? Primero que nada, tenemos que aprender a ubicar los tres métodos que yo os comenté antes. Este sería el equivalente al Begin Play, este de aquí, el equivalente al evento tick y este, el evento constructor. Pero esto a la misma vez que se encuentra aquí, también los tenemos dentro de nuestra cabecera, porque en C++ funciona de una manera un poco diferente a lo que funciona en Blueprint. Nosotros en el punto H tenemos que indicar a la cabecera que nosotros estamos utilizando diferentes métodos dentro de nuestra lógica. Entonces primero declaramos los métodos en el punto H, en la cabecera, y luego los desarrollamos dentro del C++, entonces dentro del CPP. Entonces a partir de aquí nosotros ubicamos dentro del Protected, y ya veremos más adelante qué significa Protected, Public y Private. Tenemos el Begin Play, aquí abajo tenemos el evento tick y aquí tenemos el evento constructor. Estos tres eventos están repartidos y vinculados directamente entre un archivo y el otro. Entonces es importante que esto lo visualicemos para que cuando nosotros estemos trabajando de manera visual sepamos exactamente en dónde estamos colocando una cosa y la otra. Vamos a poner un breve ejemplo, aunque todavía no sepan lo que son variables, de cómo colocar ahora mismo lógica básica. Por ejemplo, crear una variable y luego colocarle un valor. Por norma general, si nosotros nos volvemos al editor de Blueprint, por norma general, dentro de nuestro editor, si queremos crear una variable de tipo entero, lo haríamos de esta manera. Y le llamaríamos, por ejemplo, num. Una vez que nosotros lo tenemos, si queremos darle el valor número 5, nosotros arrastraríamos, si ya vienen de las clases de fundamentos de Blueprint, esto lo sabrán de sobra. Lo colocamos en set, conectamos nuestro nodo y le ponemos aquí el valor que nosotros queramos. En este caso, por ejemplo, le podemos poner el valor de 5. Y si nosotros arrastramos esto y se lo colocamos al print string, podemos directamente visualizar el valor. Entonces compilamos y guardamos, y si le damos al play, nos vamos a dar cuenta de que nos devuelve 5. Perfecto. Si ahora nosotros quisiéramos replicar esto con un número que nosotros creemos en C++ y lo colocamos aquí, vamos a ver cómo sería. Lo primero que tenemos que hacer es lo que les comenté antes. Tenemos que crear una variable y aquí sería de la siguiente manera. int32 es lo mismo que crear una variable de tipo entera y le colocamos número, pero no le ponemos de momento ningún valor.
Entonces lo que hemos hecho aquí es crear una variable, pero ahora tenemos un pequeño problema. Imaginemos, ¿vale?, que nosotros queremos que esta variable se nos vea dentro de C++. Si después de nosotros ahora darle a compilar, nos tendríamos que volver al editor, le damos a compilar. Tarda un poquito. Perfecto. Si sale en verde es que está todo correcto. El problema es que aquí no podemos acceder y no tenemos la variable que nosotros tenemos. Y es verdad que tenemos nuestra variable de tipo Blueprint, pero no obtenemos la variable de tipo C++. Es más, para poder diferenciarla bien y que no la confundamos, vamos a ponerle aquí num_cpp. Aquí, num_cpp. Lo volvemos a guardar, volvemos aquí y compilamos. Una vez que termine de compilar, nos vamos a volver a nuestro actor y al volver vamos a intentar llamar a esta variable. Es más, si nosotros llamamos a la que tenemos en Blueprint y ponemos num, nos vamos a dar cuenta de que nosotros lo tenemos aquí abajo. Pero si ahora intentamos llamar a num_cpp, no lo tenemos por ninguna parte. Unreal tiene una cosa que se llama un sistema de reflexión y es a través de unas macros lo que hace es que comunica directamente todo el código de C++ a Blueprint. Vamos a ver cómo sería. De momento no os preocupéis si no lo entendéis y no me detengo a explicarlo todo, porque cuando ya lleguemos a la sección de variables os explicaré cuántas macros hay, cuáles son las opciones y cómo se configura. Inicialmente lo voy a hacer rápido para que veáis el sistema de reflexión. Si se fijan, cada una de las cositas que tenemos aquí dentro representa algo que vamos a ver cuando lleguemos a la función de variable y es lo que nos va a dar la posibilidad a que esto podamos aplicar una reflexión y que pueda cumplir ciertos factores de utilidad dentro de Blueprint. Es más, si se fijan, muchas veces he utilizado un sistema de autocompletado, que era algo que iba a decir ahora, y es que yo utilizo el GitHub Copilot, que es para poder trabajar más rápido. Por norma general, todo el mundo que trabaje con estos editores se puede trabajar de manera gratuita con ello, y el autocompletado de IntelliGense y el GitHub Copilot te ayuda mucho a trabajar de manera muy rápida y no te tienes que acordar constantemente de todo. Si se fijan, él ya te pone directamente otras líneas y aprietas al llegar aquí. Pero fíjense, yo ahora mismo le di a tabulador y esto parecería que está bien, pero no. Esto tiene un error de sintaxis y ahora sí que está correcto. Lo que nosotros hemos dicho aquí es que al ponerle Edit Anywhere significa que cualquiera puede editarlo. Y aquí estamos diciendo que en Blueprint podemos tanto editarlo como leerlo. Y que lo estamos organizando dentro de la variable de tipo test. Entonces una vez que ya lo tenemos claro, guardamos. Y en el editor compilamos. Si se fijan, el motivo por el que estoy haciendo cambios tan tontos o tan simples y compilando constantemente es porque quiero que se den cuenta, sobre todo si vienen de los cursos de Blueprint, de lo rápido que se compila a través de la máquina virtual y se prototipa. Aquí se tarda muchísimo en comprobar diferentes cosas. Claramente, cuando tú estás programando a nivel profesional, no te dedicas a comprobar simplemente una variable y generalmente tampoco la compruebas desde el editor, sino del sistema de debugueado que ya tiene el IDE. Pero por norma general, quiero que vean que eso es un gran hándicap que tiene programar en C. Bueno, ahora que ya hemos aplicado la reflexión, si nosotros intentamos buscar esa variable, si nos vamos directamente a las clases, vamos a ver que aquí arriba tenemos un número y aquí tenemos dentro de test número cpp y ya tenemos la variable, incluso la podríamos modificar desde aquí y si la queremos llamar también podemos. Ya tenemos tanto acceso en get. Entonces aquí estamos comprobando cómo ya podemos acceder a variables creadas en C++ a través del sistema de reflexión. De momento, lo que nos interesa es saber exactamente la ubicación de cada una de las cosas que estamos viendo, ¿no? Por norma general, si se fijan, aquí puse show inherit variables. Esto le estamos diciendo que nos enseña las variables que tenga intrínsecas dentro de lo que sería su clase de C++. Entonces, si se fijan, acaban de aparecer todas estas categorías y entre ellas la categoría test, donde ya aparece nuestra variable que la podemos directamente trabajar y generar aquí. La problemática que trae esto es que si no estás muy acostumbrado, yo no recomiendo que la veas para que aprendas a diferenciar lo que estás trabajando en Blueprint y las que estás generando dentro de C++. Pero por norma general es bastante sencillo ya una vez que te acostumbras. Si se fijan que cada vez que le doy yo a compilar le estoy generando el guardar. Una recomendación que también les doy es si se van a los tres puntitos, save and compile, si le pones siempre, lo interesante de todo esto es que cuando compila siempre te va a guardar automáticamente. Entonces en caso de crasheo pues no le va a pasar nada. Bueno, pues una vez que ya tenemos esto claro, ahora lo que nos interesa es darle un poquito más de chicha al actor, ¿no? Vamos a hacer una pequeña prueba añadiendo un simple componente y vamos a replicar ese funcionamiento, hacerlo a través de C++. Inicialmente aquí podríamos poner un static mesh, ya veremos más adelante también lo que son. Compilamos y guardamos y a este le vamos a añadir un cubo. Y como veis, ahora ya tenemos un cubo que representa a nuestro actor. Aquí está. Entonces, bien, ahora mismo fíjense lo rápido y lo fácil que ha sido colocarle un componente, colocarle un objeto y colocarlo en el escenario. Ahora vamos a replicar lo mismo como si lo estuviéramos haciendo en Blueprint. Y claro, el motivo por el que les digo esto es porque os acabáis de dar cuenta de que es increíblemente rápido generar este tipo de cosas directamente en Blueprint. Pero también tiene sus cosas negativas y es que si yo lo creo en Blueprint, después no voy a poder acceder a esos elementos en CPP. Entonces, al no poder acceder a ellos dentro del código de C,
después no puedo replicar, ni utilizar, ni trabajar directamente sobre esos elementos si en algún momento quiero hacer algún tipo de método que trabaje sobre ellos. Entonces lo primero que vamos a hacer es crear un uStatic Mesh Component. Le vamos a colocar esto, ya veréis más adelante lo que es. Y lo que vamos a hacer luego vamos a ver. Segundo. Aquí. Perfecto. No, de esto lo vamos a colocar directamente en Blueprint. De momento lo que hemos hecho es crear nuestro componente y ahora lo que vamos a hacer es generarlo dentro de nuestro... Perfecto, ya. Que a veces se lía el IntelliGence. Y aquí vamos a crear, es create. Y le colocamos static mesh. Y le tenemos que indicar que el root, es decir, el componente principal sobre el que el resto tiene que ir unido y moverse, es este elemento que tenemos aquí. Entonces, una vez que ya hemos creado esto, le damos a guardar y al volver a nuestro editor, simplemente tenemos que darle a editar. Y ya podemos ver que nosotros tenemos como elemento principal, como elemento root, y ya se nos colocó este dentro, pero ya veremos cómo cambiarlo, lo que sería el Static Mesh Component. Y ahora, el problema que tenemos es que si se fijan, nosotros no podemos modificar el Static Mesh Component. Y esto es una problemática. Como vieron, cuando yo añadía un Static Mesh desde aquí, nosotros podíamos directamente añadirle un Static Mesh. Entonces, ¿cómo podríamos conseguir eso? A través del sistema de UProperty, que es el sistema de reflexión que les comenté antes utilizando la macro. Entonces, si nosotros esto que tenemos aquí le colocamos exactamente lo mismo que tenemos aquí, estamos diciendo que lo podemos editar y que se puede... Y aquí le ponemos categoría y le colocamos esto componente. Una vez que ya lo tengamos todo hecho, lo único que tenemos que hacer es volver otra vez a nuestro editor, compilar. Y con este punto claro, al volver nos vamos a dar cuenta que dentro de nuestro actor, ahora sí que le vamos a poder añadir cualquier cosita que nosotros le queramos. Voy a colocar, por ejemplo... Y así de fácil es como hemos replicado el crear un componente. El por qué no me estoy deteniendo demasiado aquí es porque son clases previas, simplemente para que veáis el trabajo dual y cómo podemos ir trabajando tanto en C++ como en Blueprint. Y por norma general, se den cuenta un poco de lo rápido que vas en un lugar y lo rápido que vas en el otro. Cuando te acostumbras a trabajar en un lugar y en el otro, da igual lo rápido que vayas, sino lo eficiente y lo bien que trabajas. Al final, el trabajar de manera modular es lo que te va a permitir siempre tener mejor de los resultados. Es lo mejor del mundo de la programación en código y lo mejor de la programación en visual. Entonces ya por esta clase es todo. Ya en la siguiente nos vamos a seguir trabajando sobre cosas un poquito más complejas y nos meteremos ya de lleno en la variable, funciones, métodos y todo ese tema. Así que nos vemos en la siguiente clase.